Sentía como sudaba, tenía ganas de llorar, de salir corriendo. Llamarnos jotos, maricones, putos, lenchas. Una vez específicamente con una pareja en un bar, nos estábamos besando y nos solicitaron que nos saliéramos. Todos los días de mi vida he recibido un acto de violencia o de discriminación en la calle. LGBTI+, son las siglas que identifican a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexual. Además, corresponde a un movimiento que se conformó por la lucha de los derechos de igualdad para estas comunidades sexuales minoritarias. Definamos las siguientes clasificaciones. Lesbiana, mujer que siente atracción femenina. Gay, hombre que siente atracción masculina. Bisexual, sexo masculino o femenino que siente atracción por ambos sexos. Trans o transgénero, sexo masculino o femenino que no se identifica con su sexo biológico e identidad sexual. Sin embargo, no pasa por una transformación física y siente atracción por el sexo opuesto según su identidad sexual. Intersex, sexo masculino o femenino que tiene genitales de ambos sexos. Por ejemplo, tener un órgano reproductivo interno femenino y órgano sexual externo masculino. No solo existen estas categorías, y por eso se utiliza el símbolo más, que aparte de evitar confusiones, pretende incluir a todos. Esta minoría sexual lleva a cuestas una larga lucha para derribar estigmas y discriminaciones sociales y culturales. Un error muy común de la gente es confundir la orientación sexual con la identidad de género, aunque sean conceptos diferentes. La orientación sexual se refiere a la atracción emocional, afectiva y o sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a las relaciones íntimas y o sexuales con estas personas. Todas las personas tienen una orientación sexual autoidentificada, la cual es inherente a la identidad de la persona. La identidad de género, por el contrario, es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar o no la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La identidad de género y su expresión también toman muchas formas. Algunas personas no se identifican ni como hombres ni como mujeres, o se identifican como ambos. En México, aunque los derechos de la comunidad LGBTI+, han avanzado, todavía existe mucha homofobia y transfobia, las cuales se manifiestan a veces de manera inconsciente y no intencional. Las personas que son o se las considera LGBTI+, padecen del estigma social, la exclusión y el prejuicio en sus entornos de actividades regulares y más próximos, particularmente en el área de la educación, laboral y el acceso a la justicia. Por consiguiente, cosas que son muy simples y banales para la gente cisgénero, es decir, las personas que su identidad de género coincide al sexo asignado al nacimiento, y gente heterosexual, pueden ser retos importantes para las personas LGBTI+, como tener la mano de su pareja en público o también usar un baño en conformidad a su identidad de género. Tal como lo estipula las Naciones Unidas en su estudio llamado Nacidos Libres e Iguales, en México, a muchas mujeres trans
se les niega el acceso al baño, incluso si el sexo femenino figura en sus documentos de identificación. Estaba en el baño de una plaza comercial muy grande, muy conocida en México. Entran dos guardias de seguridad y me piden que me salga, que porque el baño que estaba utilizando es exclusivamente para mujeres. Me escoltaron 9 policías afuera de la plaza comercial donde yo trabajaba como si fuera una criminal. Según la decisión de la Corte Interamericana, caso Flor Freire versus Ecuador del año 2017, la orientación sexual de una persona se encuentra ligada al concepto de libertad y la posibilidad de toda persona de autodeterminarse y escoger libremente las circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones. En este sentido, la orientación sexual de una persona dependerá de cómo ésta se autoidentifique. Esta Corte, en el caso Flor Freire versus Ecuador, ha determinado, teniendo en cuenta las obligaciones generales de respeto y garantía establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana, los criterios de interpretación fijados en el artículo 29 de dicha convención, así como ha estipulado en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, las resoluciones de la Asamblea General de la OEA, los estándares establecidos por el Tribunal Europeo y los organismos de Naciones Unidas, que la orientación sexual y la identidad de género, así como la expresión de género de las personas, son categorías protegidas por los tratados y convenciones. Si además la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana en relación con las categorías protegidas por el artículo 1.1 de la Convención. Tal como lo estipula las Naciones Unidas, las normas internacionales obligan a los estados de salvaguardar los derechos humanos de las personas LGBTI+, como fundamento en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los tratados internacionales de derechos humanos. Según el mismo estudio, todas las personas, cualquiera sea su sexo, orientación sexual e identidad de género, tienen derecho a disfrutar de la protección establecida en las normas internacionales de derechos humanos, incluido el respeto al derecho a la vida, seguridad de la persona e intimidad, el derecho a estar libre de tortura, arresto y detención arbitrarios, a estar libre de discriminación y a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. La discriminación no se lograría identificar a menos que se reconozca que los actos discriminatorios puedan basarse tanto en percepciones, mitos y estereotipos como en la existencia de limitaciones funcionales reales. En el caso Flor Freire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se inspiró de esta noción de discriminación para crear una nueva norma. La discriminación por percepción tiene el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas objeto de dicha discriminación, independientemente si dicha persona se autoidentifica o no con una determinada categoría. La discriminación por percepción tiene el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona objeto de dicha discriminación, independientemente si dicha persona se autoidentifica o no con una determinada categoría. Existen también hoy varios principios que guían a los jueces a asegurar que este grupo particular no se vean perjudicados al acceso a la justicia. Por ejemplo, en los principios de Yogyakarta, en su principio número 8, menciona que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad y con las debidas garantías, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.
Los jueces deben garantizar la aplicación de los estándares de las normas internacionales, particularmente cuando constaten o piensen que la prueba presentada está viciada, y desenmascarar posibles motivos discriminatorios. Según el reporte de la Comisión, las personas LGBTI+ sufren muchas veces discriminación en el sistema penal, como inseguridad a denunciar y temor por investigaciones prejuiciosos contra ellos. Por esta razón, habrá que asegurarse de iniciar el proceso de manera pronta, efectiva e imparcial, y evaluar la prueba con miras a aclarar lo sucedido. Según el mismo reporte, las autoridades del Estado deben basarse en testimonios de expertos y expertas capaces de identificar la discriminación y los prejuicios subyacentes de la violencia. Finalmente, el Estado debe constituir un esfuerzo por adoptar medidas urgentes y eficaces para alcanzar la verdad, garantizar la vida, seguridad, integridad personal y dignidad de las personas LGBTI+.